¿Realmente trabajar duro te hace ganar dinero? Mira, yo creo que en todo hay unas fases, ¿no? Al igual que, por ejemplo, hay grandes divulgadores ahora mismo que a lo mejor te hablan de que la inversión pasiva o la indexada es la mejor y tienes que hacer una estrategia y tal, y son economistas, personas que son relevantes, ¿no? Y que tienen autoridad. Aún así no especifican o no dejan claro que hay una fase para eso, ¿no? Es decir, que estás en ese momento. Al igual que el trabajo duro está dentro de una fase específica que, desde mi punto de vista, primero te tienes que formar. O sea, para que veas, Uri, de lo que yo he visto hasta ahora, he visto que todo el mundo que tiene éxito es porque se han formado con alguien que tenía ese método o esa forma de trabajar específica que estaba buscando esa persona, ¿no? En concreto. Es decir, tú tienes que trabajar duro sobre una base que funciona, no sobre experimentos ni sobre innovaciones y tal, porque ahí entonces existen las startups, buscan financiación, son intensivas en capital, se gastan todo el dinero y quiebran, ¿no? Y pasa, como dice, no, 8 de cada 10 quiebran o 9 de cada 10 desaparecen. Claro, entonces, si habláramos del trabajo duro como tal, si cogemos la estadística de las startups, nos damos cuenta de que solo el 10% tiene éxito, ¿no? O sea, que realmente trabajar duro no es la fase, o sea, no es ponerte a trabajar duro y punto, ¿no? Y ni siquiera, y ahora hablaremos un poco de para quién o en qué concepto tienes que trabajar duro, pero tienes que educarte. Te puedes educar a la universidad, puedes hacerlo, puedes hacer tu máster, sabes que con eso vas a hacer tu perfil mucho más interesante, pero al final lo que busca una empresa, si quieres trabajar para terceros, es resultados, que hayas demostrado anteriormente de que has podido hacer de que hayas podido lograr los objetivos que ellos buscan, que ellos buscan y que tú quieres que ellos quieren que tú generes, ¿no? Que tú consigas. Por tanto, eso es por la parte por cuenta ajena, ¿no? Pero por cuenta propia, yo he visto que todos los emprendedores que tienen éxito, y cuando digo éxito es éxito financiero, es decir, que facturan una cantidad de dinero muy importante y son casos de éxito para los demás, realmente es porque le han dedicado mucho tiempo a una formación previa, a aprender metodologías, hasta el punto de que replican esas metodologías y las ejecutan. Tan sencillo como eso. Luego ya a partir de esa metodología, luego ya a partir de ahí van construyendo, van adaptando, y ellos van viendo y obviamente también ellos pues tienen unos skills que les permite también optimizar ciertas partes de esa metodología, ¿no? O sea que luego cada uno es un mundo. Pero veo que eso es un patrón habitual. Estudiar. Estudiar, pero estudiar de alguien que ya haya tenido éxito o que tenga una buena metodología. Claro, pero en ese sentido, la gente que nos esté viendo y escuchando, para que se pueda llevar algo a dormir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es decir, ¿cuál es tu método, por ejemplo? ¿O cuál es el método que tú crees que es el mejor para construir esa riqueza? No, es que hay diferentes tipos de enfoques. Si yo, por ejemplo, te hablara de mi emprendimiento, te diría que, por ejemplo, pues si hablamos de marketing, el director de marketing que nosotros teníamos era una persona muy enfocada a lanzamientos de infoproducto, ¿no? Específicos. Hacemos 3 lanzamientos al año y le metemos mucha caña, bueno, pues ciertos entrenamientos, etc. Al final había algunos que no funcionaban, otros que sí. Veíamos que, pues porque algunas veces fallaba alguna parte del funnel, como por ejemplo, pues que la lista de email estaba quemada o el mensaje era incorrecto. Luego otras veces veíamos que era simplemente porque el equipo estaba totalmente desmotivado. Luego planteábamos productos de bajo coste, de mucha calidad, para luego pues enseñar un poco lo que éramos capaces de dar, y a partir de ahí ya pues el alumno, el cliente se interesaba por entrar dentro de la academia. Vale, pero todo esto viene de alguien que a priori, que era el director de marketing que teníamos, que ya estaba formado. Más o menos relativamente funcionaba bien, pero no terminaba de escalar. Siempre había algo que fallaba. Y es porque luego esa persona tiene ciertos sesgos que le llevan a desconfiar incluso de su propio método, que es lo que le pasaba a nuestro director de marketing, y al mismo tiempo pues empieza a delegarlo o quiere empezar a abarcar más o empieza a desatender o a desenfocarse. Se desfocaliza. Eso es. Y ahora, por ejemplo, pues estoy trabajando con Alexis, y Alexis tiene un enfoque completamente distinto, ¿no? Y bueno, pues Alexis lo enfoca todo desde un evergreen, trabajando todo de una manera mucho más largoplacista y mucho más diaria, con un trabajo diario.
y él tiene otro método distinto que él lo ha perfeccionado con el tiempo, que lo ha desarrollado y que, por supuesto, que ha absorbido muchas de las partes para reunirlas todas en el mismo punto, es decir, esto es lo que funciona, lo ha probado y le va bien. Entonces, desde un punto de vista de comercialización de producto, y bueno, pues le va estupendamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, en todos los casos han tenido que estar formados y luego ya el trabajo duro viene después, pero claro, también hablamos del trabajo duro como un concepto en el cual hay que dedicarle horas, cuando lo que tienes que es hacer las cosas de calidad y estar enfocado. Y ya está. Tú puedes estar 12 horas, pero tienes que estar enfocado. No puedes estar 12 horas porque 3 se las dediques a otro proyecto o porque al final te acabes desincentivando o porque realmente no seas o no vayas al detalle o incluso no tengas la capacidad de preguntarle a otros compañeros de profesión o a otros compañeros de la industria de qué es lo que está pasando, qué es lo que me está pasando a mí, lo has solucionado tú. Es decir, ¿cuál es el tema de cómo debemos tratar todo nuestro dinero? Es decir, cómo se diversifica el dinero, cómo lo tienes que invertir, tienes que pensar en diferentes sitios donde ponerlo o no. O sea, cuéntame un poco qué es lo que tú haces y cuál es el método que tú utilizas. Bueno, mi enfoque viene de tener una trayectoria en mercados financieros. Todo viene un poco en base a mi experiencia. Empiezo a ganar dinero con el trading, tanto a nivel personal como también a nivel institucional. Y eventualmente me interesó mucho por las startups en el 2016 porque surge un modelo de financiación a través de criptomonedas. Me empecé a involucrar con proyectos y protocolos cripto, al mismo tiempo empecé a invertir en startups tradicionales y empecé a darme cuenta de algo muy interesante y era el enorme potencial que tenía invertir en empresas no cotizadas, pero con un enorme potencial de crecimiento y por tanto de valoración y de compra por parte de una gran corporación, pero claro, también la descapitalización que te genera, ¿no? Es decir, te descapitaliza y además te quedas sin ese dinero mucho tiempo, sin contar que realmente la inversión en startups concretamente es un dinero que tienes que asumir que has perdido en el momento que lo has colocado, ¿no? Ahora, a partir de ahí ya empiezo a desarrollar, y llegaremos un poco a la parte de diversificación, empiezo a desarrollar, empiezo a ver que todo depende un poco de tu tolerancia al riesgo. Es decir, si yo invierto en startups y en inmuebles, es que mi tolerancia al riesgo pues depende mucho de este tipo de activos que considero que me pueden dar unas plusvalías altas porque son activos ilíquidos, ¿no? Es decir, son activos que no cotizan, no tienen una volatilidad grande, el mercado no ve el precio, no se asustan inmediatamente, ni el precio cae un 20% en un solo día, sino que son activos que, aunque alguien me esté escuchando y diga son conservadores, realmente son activos de alto riesgo. O sea, España hemos tenido la suerte de que es un mercado donde la cultura de la inversión en inmuebles es fortísima y no se construye prácticamente nada, se construye a un ritmo muy lento. Por tanto, el sector inmobiliario se percibe como un sector de inversión conservador y razonable y de reserva de valor, cuando es absolutamente todo lo contrario. Es totalmente líquido y generalmente, pues para colocar ese activo inmobiliario, ahora mismo no es muy difícil, pero en unas circunstancias de un mercado más liberalizado, donde hubiera más oferta de inmuebles, tu inmueble nunca se va a revalorizar en el tiempo si cada vez hay más oferta, ¿no? Claro. Entonces, partiendo de eso, tienes la parte de la tolerancia al riesgo y ahí empiezo a ver que empiezo a reinvertir el dinero de la especulación que hago en el trading en startups, también en inmuebles. Me compro otro inmueble. Yo llegué a comprar 2 inmuebles en esa época y me moví incluso a Israel para trabajar con un fondo de capital riesgo, elaborar la línea de blockchain, ¿no? Y empiezo a darme cuenta de que la diversificación viene al final del todo, ¿no? Es decir, si yo tengo 27 años y quiero generar un nivel de riqueza determinado y creo que puedo lograrlo y veo que estoy en un momento o tengo dinero o puedo invertir dinero porque tengo la capacidad de generar dinero, entonces esa diversificación tendrá que llegar en un momento mucho más lejano en el tiempo donde realmente mi tolerancia al riesgo disminuya, ¿no? Entonces, veo que al final el concepto de diversificación viene por la tolerancia al riesgo que puedas tener y en base a eso también a tu capacidad de generación de ingresos para poder reinvertirlos. O sea, si tienes una capacidad de generación de ingresos pequeña,
Entonces, lo mejor es que diversifiques, porque probablemente en algún momento dado necesitarás ese capital para poder vivir o para poder hacer alguna... ¿Diversifiques en qué? Ahora entraremos un poco en el tipo de cómo seleccionamos la diversificación, porque puedes diversificar en lo que te dé la gana. Puedes diversificar entre diferentes tipos de activos, familias, como puede ser inmuebles, acciones, cripto, renta fija, pero luego tiene que ver mucho con la calidad, que ahora es un poco el tema que me voy a meter, ¿no? Creo que es más importante la calidad que la cantidad, y ahora te cuento, en términos de diversificación. Yo he visto gente diversificar en... Yo tengo un amigo que invirtió en 12 startups y las 12 se le murieron y me dice, joder, en la estadística se supone que me decía que al menos uno de cada 10, ¿no? Digo, ya, uno de cada 10, pero no 12 truños. O sea, ¿sabes? Que no puedes invertir en 12 startups simplemente porque son startups, ¿sabes? Sin ni siquiera valorar la calidad del equipo, la calidad del producto, la expectativa, si entra dentro de tu círculo de competencia. Hay muchas cosas que tienes que valorar y no has valorado y has ido invirtiendo, ¿no? Entonces, es un poco frustrante también porque muchas veces cuando pasa estas cosas acaban siempre echándole la culpa o a la plataforma de crowdfunding o al fulanito de que le hablo de CEO, tal, o al CEO, tal. Todo el mundo tiene la culpa menos tú, ¿sabes?